tú. Eso no significa que no seguirías casado, pero no vas a tener un matrimonio exitoso. Hay muchas personas que conocemos que no tuvieron matrimonios exitosos, aunque permanecieron casados durante mucho tiempo. Esa no es la definición de un matrimonio exitoso. Y tú quieres tener un matrimonio exitoso, quieres que esté lleno de alegría, quieres que esté lleno de propósito, quieres que esté lleno de logros. Y sin que Dios intervenga en ese proceso a tu favor, no lo estará. Aleluya. Dicho esto, de lo que queremos hablar hoy es del pacto de las palabras. Y pasa un poco de tiempo antes de que la descripción de las palabras sea introducida a través de esa descripción en la Biblia. Pero en realidad comienza desde el principio, comienza en el libro de Génesis. Y digamos, déjame leer solo un poco aquí. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que Él habla, Él da un mandamiento. Él habla y no había nada allí. Dice, lo que acabamos de leer fue, la tierra estaba desordenada y vacía, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y Él dice, sea la luz. Ahora no hay nadie allí para escucharlo. Él dice, sea la luz y nadie puede oírlo. Así que eso nos dice que el propósito de las palabras o el propósito de la palabra de Dios aquí no era no era con el propósito de la comunicación, era con el propósito de la creación. La palabra de Dios era con el propósito de la creación. Y hay un principio bíblico que dice que el primer uso de una palabra o el primer uso de un término o una idea en la Biblia es la forma en que se utiliza en el resto de las escrituras, a menos que la Biblia indique lo contrario. Y entonces, en este caso, lo que vemos, el principio que extraemos de eso es que la palabra hablada no es principalmente para la comunicación, es principalmente para la comunicación de poder o para la liberación de poder, si se quiere. Y lo que vamos a ver a medida que avancemos es que la liberación del poder viene con la palabra hablada. La fuerza más grande y poderosa en la tierra es la palabra de Dios, hablada por la boca de un creyente mezclada con fe. Esa es la palabra más poderosa que existe. Es la fuente de la creación. Es la manera en que fuiste diseñado para crear cosas, no con tus manos. No es que tus manos, ni que tu mente, ni que tus ideas no sean una fuerza de creación, pero creas principalmente y ante todo con palabras. Aleluya. Ahora, lo que vemos y vamos así comenzamos. Y lo que vemos en el libro del Génesis es, lo que vemos a lo largo de lo que sucede aquí, es que lo vemos hablando. Y él habla y ve y sucede. Es Dios quien dijo, sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. En otras palabras, lo que Dios llamó, eso fue lo que llegó a ser. Él pudo haberlo invertido si hubiera querido, pero Él lo llamó como lo llamó y se convirtió exactamente en lo que Él dijo. La palabra bíblica llamar no es como tú y yo diríamos, bueno, voy a llamar a mí, voy a llamar a un familiar, o voy a llamar a mi esposa, o voy a llamar a mis hijos, o lo que sea, o lo que sea. Ese no es el uso de la palabra bíblica llamar. La palabra bíblica llamar significa establecer o disponer o ordenar o enmarcar. Así que, en otras palabras, cuando tú llamas algo, estás determinando qué es. Tú. Es una etiqueta que le pones. No es, ya sabes, oye, ven aquí, ya sabes, llamándolos. Ese no es el significado de la palabra bíblica llamar. Así que, como veremos más adelante, la palabra bíblica llamar es una palabra que está cargada de significado espiritual. Y en última instancia,
a donde se supone que debemos llegar es a llamar a las cosas que no son como si fueran y como si ya existieran. Llamamos a las cosas que no son como si fueran. Así que llamar es un proceso. Y lo que sucede es que, bueno, entonces cuando Dios está creando a Adán y crea a Adán y él está trabajando en la creación de Eva ahí, en ese preciso instante, en ese momento tan especial, en esa ocasión tan significativa, él dice, bueno, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, como ya sabes, Dios dice unas palabras muy importantes. En este pasaje Dios habla y expresa su voluntad. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es decir, ¿cómo será el hombre? Él llama al hombre a hacer algo. Él está declarando lo que el hombre debe ser. Él lo está llamando. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego él dice, Dios los bendice y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que él está describiendo que no solo ha creado al hombre con su palabra, sino que ahora está describiendo quién se supone que debe ser el hombre. El hombre es porque, a falta de un término mejor, se supone que el hombre es como Dios. Se supone que debe ser un creador, igual que Dios. Y se supone que debe ser fructífero y multiplicarse, es decir, crear más descendencia. No solo la creación de hijos, no solo la creación de descendencia física, sino crear, ser una fuerza creativa y llenar la tierra y someterla y tener dominio sobre ella. Y él describe, aquí hay una descripción limitada, pero lo que está diciendo es tener dominio sobre el orden creado. En otras palabras, tener dominio sobre todo aquello sobre lo que te he puesto. Eso es lo que se supone que debes tener. Así que Dios está hablando eso sobre él. Dios está declarando eso. Así que Dios está declarando lo que el hombre debe ser. Ahora, con eso en mente, vamos a dejar eso ahí por el momento. De hecho, hagamos una cosa más. Veamos, en realidad dos cosas más. 16, capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la primera imagen del diezmo. Por eso el diezmo es un conector de pacto. Lo que él está diciendo es, te estoy dando un trabajo y en ese trabajo se supone que debes ejercer dominio, se supone que debes crear, se supone que debes administrar todo lo que he puesto bajo tu dominio. Pero hay una porción de eso que he reservado para mí, de la cual no puedes comer. Y lo que él está diciendo es que este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y entonces lo que sucede es que es una imagen del diezmo. De cada árbol del jardín, Adán debe trabajar en él. Pero hay una porción que Dios ha reservado para sí mismo y ha apartado, y ese es el diezmo. Eso es una imagen del diezmo. Ahora, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por eso debes escuchar a Dios respecto a la persona con la que te vas a casar. Esa es la persona que tú tienes que conocer. Ahora todos aquí ya están casados y si no escuchaste antes de casarte, sabes, solo di, Dios, tú ya hiciste mi elección. Necesito que hagas que esta ayuda, mi ayuda idónea, sea adecuada. Necesito que trabajes en esto por mí. Y Él lo hará. Él lo hará porque Dios entendió que no todos van a recibir esa palabra al principio, ¿sabes? Así es. Hay muchas personas que se van a casar. Eso no significa que Él no siga teniendo una voluntad y un camino, ¿sabes? Para nosotros. Aleluya. Entonces, ahora dice, el Señor Dios dijo, le haré una ayuda idónea.
De la tierra el Señor Dios formó toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para ver cómo las llamaría. Y todo lo que Adán llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Ese fue, hay más. Una vez más, la palabra llamar ahí está cargada de significado. Lo que sucede es que Dios los trae. Lo que Dios está haciendo es que ha tomado a su hombre, a quien le ha dado dominio sobre toda la tierra, y está tratando de hacer que, y le está enseñando a su hombre cómo crear. De la misma manera en que Él creó al hombre hablándole directamente, ahora está presentando estos montones de arcilla que ha formado, porque dice, de la tierra el Señor Dios formó toda bestia del campo, pero las trae a Adán para ver cómo las llamaría. En otras palabras, cuál es su nombre, qué hace, cuál es su función, cuál es su actividad. Y así Adán crea con su boca y lo que Dios está haciendo es enseñarle a Adán cómo crear tal como él creó, porque una vez más hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora le está enseñando al hombre cómo hacer lo que él hizo, que es llamar a las cosas que no son como si fueran. Así que Adán da nombres. Ahora de manera similar excepto con la mujer que Dios dijo, le haré una ayuda idónea. Así que Dios crea a la mujer de la costilla de Adán y la lleva ante Adán, pero Adán aún así la llama. Adán sigue siendo responsable de llamarla. Lo que él dice es, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. En otras palabras, él está nombrando la relación como debe ser, está definiendo claramente cómo debe ser la conexión entre las partes involucradas, dándole un nombre y un propósito específico. Él está declarando eso de manera explícita, estableciendo una base sólida para lo que sigue. Ahora, eso es algo realmente poderoso, porque cuando uno declara algo de esa manera, le da autoridad y peso a sus palabras. Ahora vayamos a Deuteronomio 18 y hemos estado hablando de este pasaje aquí, Deuteronomio 8:18, que es fundamental para entender la provisión de Dios. Él dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Esto significa que no debemos olvidar que es Dios quien nos da la capacidad, la fuerza y la sabiduría para prosperar y alcanzar el éxito, y que todo esto es parte de la promesa que Él hizo a nuestros antepasados, una promesa que sigue vigente hoy en día. Hay varias palabras ahí que son importantes. Acuérdate del Señor tu Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de recordar, no significa solo traer algo a la mente. Lo que significa es activar con el propósito de hacer algo al respecto. Por ejemplo, dice que cuando Dios recuerda a Noé, que Noé está en el arca, lo que él está haciendo, no es que diga, oh, simplemente pensé en Noé. Lo que estoy haciendo es sacar a Noé de ese arca. Voy a restablecerlo en la tierra, voy a devolverlo a ese lugar. Así que recordar a Noé significaba llevémoslo de donde está a un lugar nuevo. Y ese es el ese es básicamente el significado de recordar eso, pasar de donde estás a donde Él quiere que vayas. Él hace que recuerdes y eso es básicamente lo que quiere decir ahí. Así que acuérdate del Señor tu Dios. En otras palabras, traer de nuevo a la mente lo que Dios hizo por mí. Ahora, ¿cómo haces eso? Bueno, te diré, una de las principales maneras de hacerlo es a través de la alabanza y la adoración. Y el Salmo 100, y voy a leer el Salmo 100, es genial, porque creo que el Salmo 100 fue escrito específicamente con ese propósito, para hacerte recordar a Dios y hacerte recordar las cosas de Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con cánticos, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo que él está describiendo allí es cómo llegas a la presencia de Dios, cómo entras en la presencia de Dios.
vienes con acción de gracias, vienes con alabanza, vienes con adoración, Amén. y así es como entras en la presencia de Dios. Así que si vas a recordar a Dios, esas son las maneras en que recuerdas a Dios y vienes a su presencia buscando ¿qué? El poder para crear riquezas. Eso es lo que estás buscando. Estás buscando el poder para crear riquezas. Ahora, el poder para crear riquezas no se trata solo de algo financiero o de riqueza material, sino que también se trata de riqueza en sanidad. Se trata de bienestar, se trata de gozo, se trata de paz, se trata de todas esas cosas. Se trata de que no falte nada, de que nada esté roto. Se trata de la plenitud de esas cosas. Eso es lo que significa el poder para crear riquezas. Así que si vas a recordar a Dios porque Él tiene el poder, tienes que recordarlo como dice el Salmo 100 para entrar en su presencia y que Él pueda empoderarte, para que pueda darte sabiduría, pueda darte conocimiento, pueda darte toda la promesa, pueda darte todas las promesas del pacto. Aleluya. Así que acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres en este día. Ahora, el poder para crear riqueza es diferente de la riqueza, diferente del el poder para crear que no falte nada, que nada esté roto. Es muy diferente de cómo se hace eso. Y usamos el ejemplo de digamos que, ¿sabes tú? Un hombre quiere convertirse en electricista, quiere convertirse en plomero, quiere convertirse en contratista o en cualquiera de esas cosas y entonces va, estudia los libros, estudia el material, aprueba un examen, ahora tiene la licencia. Tiene el poder para ser contratista, pero eso no lo convierte en contratista. Tiene la capacidad de hacerlo, pero no puede desempeñarse sin herramientas. En otras palabras, necesitas tener herramientas. Así que de nuevo tomemos el ejemplo del plomero. El plomero tiene la capacidad, tiene la licencia, tiene la capacidad y puede, ya sabes, obtener un permiso para hacer la prueba. Pero él necesita tener herramientas para realizar el trabajo y eso es, la Biblia no solo describe que Dios te da el poder, sino que también enumera las herramientas ahí porque necesitas tener herramientas. No es suficiente solo tener poder. Tú tienes que tener herramientas. Entonces, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? Bueno, una vez más, lo que vimos al principio fue que Dios crea la luz con la palabra hablada. Así que el poder tiene que ver con la creación, tiene que ver con hablar, tiene que ver con hacer la declaración. Por eso Dios nos dio un pacto con palabras, porque las palabras son la fuente del poder. Más importante aún, Él nos dio un pacto con sus palabras. Mira, puedes elegir un pacto con las palabras del diablo, pero el pacto de Dios requiere las palabras de Dios. Así que el poder para crear riqueza, el poder para avanzar en las cosas de Dios implica hablar su palabra. Aleluya. Así que eso es, así es como funciona. Ahora, es principalmente un evento espiritual, no es un evento natural. En otras palabras, él habló el hecho de que él habló a la luz y dijo, luz sé. Bueno, antes no había luz, no había nada antes. Así que cuando él le habla y la ordena entrar, le habla, lo que está haciendo es liberar su palabra sobre esa situación. Él está llamando esa cosa y está creando con sus palabras. Acabamos de ver que eso es lo que él tenía planeado para Adán. Eso es lo que él tenía planeado para ti. Él quería que tú pudieras hacer lo mismo, crear con tus palabras. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. De modo que las cosas fueron hechas de cosas que no se ven. En otras palabras, no había nada allí. Él los formó con sus palabras, lo que él quería. Él describe eso en el libro de Job, donde le habla a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando hablé a los mares y dije, hasta aquí llegarás, no más allá? ¿Sabes? ¿Dónde estabas tú cuando hablé a los peces del mar y dije, esta es tu morada, este es tu dominio, no puedes salir, debes permanecer en tu morada? ¿Dónde estabas tú cuando dije todas esas cosas? En otras palabras, Él está enmarcando el mundo que va a crear con sus palabras. Tú enmarcas el mundo en el que Sí. vives con tus palabras. Amén. Si tú, ese es el secreto del poder del cristianismo, tú enmarcas el mundo en el que vives por las palabras que hablas. Enmarcamos, por ejemplo,
las experiencias de las que hablamos un poco antes. Hemos enmarcado que mi esposa iba a ser una vid fructífera, que ella iba a tener, Correcto. ya sabes, como, ¿sabes ese salmo que acabamos de leer? ¿Era ese el Salmo 28, Salmo 128? Correcto. Sí, el Salmo 128. Sí, Enmarcamos cómo iba a ser exactamente esa relación sí, con nuestras palabras. sí, Con, mira, ciertamente he declarado sobre mí mismo, correcto, Deuteronomio 8:18, que Dios me dio el poder para crear riquezas, pero Él me dio las herramientas. El poder por sí solo no es suficiente. correcto, correcto. Debes tener las herramientas para poder hacerlo. Así es. Y eso es lo que establece esta palabra. El diezmo es tanto un poder como también una herramienta. Una de las herramientas, una de las principales herramientas que Él nos dio y que también está en Génesis 1, versículo 29. Él dijo, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da semilla, eso será para vosotros de mi parte. Así que está describiendo el tiempo de sembrar y cosechar. Lo que está diciendo es, y esa es la herramienta principal para el uso del poder de la creación o el poder para crear riqueza. Si te di el poder para crear riqueza, la herramienta principal es el tiempo de sembrar y cosechar. Pero tú siembras la palabra de Dios. Tú hablas la palabra de Dios. Correcto. Cuando dice que Él enmarcó los mundos con su palabra, significa que Él sembró su palabra en lo que fuera que había allí. No había nada allí. Él sembró su palabra en la nada y creó. Dios creó únicamente a partir de su palabra, nada más. Él creó únicamente a partir de su obra. Y lo que hizo fue darle al hombre el derecho de usar su palabra para crear. Ahora, el hombre es diferente de Dios. Mira, Dios se sienta en el ámbito de la eternidad y Él habla y lo que sea que Él diga, ya sabes, se libera en el proceso de la eternidad. Pero Dios le dio el dominio de la tierra a la humanidad. Así que si Dios quiere hacer algo en la humanidad, Él tiene que hacer algo en la tierra, tiene que obrar a través de la humanidad. Él tiene que hablar. Así que si Dios quiere hacer algo en la tierra, mira, la Biblia dice que si yo, y sí, que Dios dijo, si voy a hacer algo en la tierra, ¿acaso lo haré sin antes decírselo a mi profeta? No, no lo hará porque si él no se lo dice al profeta, no puede suceder porque la palabra tiene que ser liberada. La palabra de Dios tiene que ser liberada en la tierra a través de un hombre. Eso es algo fundamental. Así que si Dios va a hacer algo por ti, supongamos que estás creyendo en Dios por un milagro o estás creyendo en Dios por situaciones sobrenaturales. Si no liberas ese pensamiento o no liberas aquello por lo que estás creyendo en la tierra con tus palabras, no sucederá. En otras palabras, Dios, quiero que hagas esto por mí. Bueno, Él siempre obra a través de su palabra. Él siempre enmarca lo que va a hacer a través de su palabra y tú como su hombre o mujer de pacto, que tienes el poder de crear riqueza, así es como creas lo que vas a hacer. Lo hablas para que exista. Tú hablas, lo enmarcas con la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo. Nosotros, sabes, hace muchos años tuvimos un banco que nos atacó y quería quitarnos parte de nuestra propiedad. Así que fui delante del Señor y le dije, Señor, esto, sabes, no está bien, porque ellos realmente no tienen derecho a hacer eso. Supongo que sí lo tenían, pero realmente no tienen derecho a hacer eso y necesito una palabra respecto a esta situación. Y sentí que lo que se me reveló Marcos 3. no, lo que se me reveló fue la historia donde Jesús maldice la higuera. Y mira, Jesús maldice la higuera. Él maldice la higuera y dice que nadie coma fruto de ti jamás. Y la higuera se seca desde las raíces. Así que sentí que ese era el pasaje que se me había revelado. Así que comencé a hablar sobre este banco en particular, y sobre las hipotecas de este banco, que ningún hombre que maldigo esas cosas, maldije esa hipoteca. Esto es para aquellos de ustedes que tienen pagarés en hipotecas. La maldije y ordené que se secara y muriera desde las raíces y que nadie más coma fruto de ti jamás. Y oré eso durante 2 años y medio. Oré para que Dios lo maldijera, que yo lo había maldecido.
Lo maldije y estaba creyendo en la palabra de Dios, pero lo maldije. Le ordené que se secara y muriera y dije, nadie más comerá fruto de ti jamás. Y oré eso durante 2 años y medio. Y al final de esos 2 años y medio tuve un sueño del Señor. Y básicamente en el sueño el Señor me dijo, no ores más por eso, cambia lo que estás orando, quiero que cambies lo que estás declarando, quiero que cambies y quiero que cambies a el Salmo 21. Bueno, ni siquiera sabía cuál era el Salmo 21, así que me desperté del sueño. Pensé, bueno, ¿qué significa eso? ¿Sabes? Déjame ir a leer el Salmo 21. Así que lo hice. Entonces fui a leer el Salmo 21 y una de las cosas que dice es, ellos tramaron el mal contra mí, idearon planes perversos, pero no pudieron ejecutarlos. Bueno, mira, eso es lo que realmente había pasado. Ellos habían tramado el mal contra mí. Habían imaginado una cosa mala, pero Dios estaba de pie. Yo me interpondré en el camino. Si tú dices eso, yo me interpondré en el camino y evitaré que ellos puedan hacerlo. Así que inmediatamente cambié mi confesión y eso fue lo que comencé a decir. Y empecé a decir eso. Y oré esa oración todos los días durante 2 años más. Y al final de ese periodo de tiempo, el banco dijo, bueno, hemos cambiado de opinión, ¿sabes? No vamos a. Y ellos simplemente un día de la nada. El día anterior no se podía notar. Quiero decir, yo había estado orando. En ese momento yo había estado orando durante 4 años y medio por eso. Y el día anterior no había la más mínima evidencia de que ellos fueran a cambiar de opinión, excepto, y vamos a ver esa escritura en un minuto. Yo estaba completamente convencido. Sí, Mira, según Romanos 4, yo estaba completamente convencido de que Dios iba a hacer lo que prometió. Correcto. Si Dios te da una palabra, si estás creyendo en Dios por algo y Dios te da una palabra al respecto, lo que Él está diciendo es que esto es lo que tú Sí. desarrolla palabras. Sí. Si no desarrollas la palabra, no lo haré. Nada es más común que Dios le dé palabras a la gente que no se cumplen. Permíteme decirlo de nuevo. Nada es más común que Dios le dé una palabra a alguien que no se cumple. Prácticamente cada cristiano que conozcas va a tener al menos una de esas situaciones en algún momento, porque simplemente no se cumplió, ya que no hicieron su parte. ¿Cuál era su parte? Mira, lo que Dios me dijo en ese sueño fue, empieza a decir esto. Bueno, lo que estoy haciendo al empezar a decir esto, es llamar a la existencia aquello que no es como si ya fuera. Estoy llamando a la existencia aquello que no es como si ya fuera. Pero como es palabra de Dios, contiene fe y cada vez que la dices, tu fe aumenta. Cada vez que hablas la palabra de Dios, tu fe se eleva. Por eso, si estás creyendo en Dios por algo sobrenatural, necesitas una palabra de Dios, porque una palabra de Dios significa, en primer lugar, que Él lo hará por ti. Si dices lo que te digo que digas, lo haré por ti. En segundo lugar, si empiezas a decirlo porque es mi palabra y porque mi palabra contiene fe, lo que sucederá es que tu fe se desarrollará en ello. Mira, en el Antiguo Testamento, la función del profeta era recibir la palabra de Dios para el pueblo. Una vez más, la gente era incapaz de recibir la palabra por sí misma en ese entonces, porque el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Así que existía el oficio del profeta. Y la manera en que Dios operaba en ese tiempo era que Dios le hablaba la palabra al profeta. El profeta pronunciaba la palabra en voz alta, el pueblo la escuchaba.